Bueno, seguimos el tema de Apocalipsis, que vamos a dar un recorrido a través de las profecías apocalípticas en el libro de Revelación o Apocalipsis. Y este es el primer tema realmente de Apocalipsis que denominamos las 7 iglesias, que va a tener dos partes, esta parte y la otra el sábado próximo. Vamos a hacer entonces un resumen de los estudios anteriores y vimos que en el primer estudio hablamos fundamentalmente sobre los recursos que necesitamos para realizar con éxito el recorrido a través del Apocalipsis. Sabemos que cuando vamos a estudiar un libro necesitamos ciertos recursos si queremos entenderlo y comprenderlo correctamente. Y hablamos que el primer recurso y más importante de todo es la palabra de Dios, es la Biblia. Lógico, si no existe la Biblia, nada podemos hacer. Es la palabra de Dios que se revela a cada uno de nosotros. Es el primer recurso y por eso le invito a todos que tengan cada sábado la Biblia delante de sí. No confíen en lo que yo digo, confíen en la palabra de Dios. Busquen y escudriñen la palabra de Dios. Así dice Jesús, escudriñarlo todo y retener lo bueno. El segundo recurso, que lo debatimos en el primer tema, que eran los escritos del Espíritu de Profecía. Y ahora los que quizás no sean adventistas, no conozcan un poquito sobre esto, pero es bíblico, lo presentamos en el primer tema. Y por ejemplo, si tenemos Apocalipsis capítulo 1 abierto ahí, le quiero dar una explicación leve, rápido, para el que no escuchó los otros dos estudios, y busca Apocalipsis capítulo 1 y versículo 2, que vamos a trabajar con el capítulo 1 de Apocalipsis, que todo lo tenga abierto, y dice: y Juan testifica de todo lo que vio, de la palabra de Dios, tenemos la Biblia, la de la palabra de Dios, y dice, y del testimonio de Jesucristo. Muchas personas dirán, bueno, ¿qué cosa es el testimonio de Jesucristo? Pues la palabra misma, mismo Apocalipsis, tiene la respuesta. Y si buscamos Apocalipsis 19:10, urgentemente, rapidito, esto es un resumito, 19:10, nos va a dar la respuesta de qué cosa es el espíritu de profecía. Y dice lo siguiente: yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, no hagas eso, yo soy siervo como tú y como tus hermanos que se atienen al testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces ya tenemos qué cosa es el testimonio de Jesús. Por eso en Isaías capítulo 8, versículo 20 nos dice, a la ley y al testimonio, es decir, a los escritos de Moisés y a los profetas. ¿Qué cosa es el testimonio de Jesús? Es el espíritu de profecía. Y ahora tenemos algo muy importante. Ahora decimos, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Pues busquemos el Apocalipsis capítulo 12, porque es importante cómo la Biblia misma se va explicando. Capítulo 12 y versículo 17, el último versículo de Apocalipsis 12. ¿Y qué nos dice? Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Eso quiere decir que el pueblo de Dios, el último pueblo de Dios que está viviendo en el tiempo del fin, tiene dos características fundamentales. Uno, guarda los mandamientos de Dios. ¿Cuántos mandamientos? Los 10 mandamientos de Dios. Y además tiene el testimonio de Jesús, es decir, que tiene en su pueblo el testimonio, el espíritu de profecía. Y nosotros como adventistas del séptimo día entendemos que el espíritu de profecía Dios lo reveló a través de Ellen White. Y por eso es importante que nosotros lo tengamos como uno de los recursos para poder entender el libro de Apocalipsis, que está escrito especialmente para nosotros los que vivimos en el tiempo del fin. El otro recurso que es importante es la oración. Nunca debemos abrir la palabra de Dios sin antes orar. Es importante que no solo yo, que todos nosotros, los que estemos estudiando el libro Apocalipsis, antes de empezar oremos. Que cuando se abra la palabra de Dios, sea a través de la oración para invitar a Dios, a través de su Espíritu, que nos dé sabiduría y entendimiento. Solamente a través de la oración. Y es importante también, como yo le decía, un bloc de notas y un lápiz, porque hay muchas cosas que vamos a tener que anotar para hacer preguntas después si no entendemos. Y entre todos, si alguien tiene una idea que cree que algo que se diga aquí no es lo correcto, no está de acuerdo con la palabra de Dios, y es algo que podemos empezar a debatir después que se haga la presentación. Tenemos un tiempo para eso y eso es muy importante porque así crecemos todos juntos podemos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y el último, y no menos importante, es la compañía. ¿Y por qué digo la compañía? Porque si vamos a hacer un recorrido, es importante quién nos está acompañando. Por eso los invito a todos que vamos a recorrer ahora la revelación de nuestro Señor Jesús a través de la historia y más en este tiempo final, que tengamos a alguien. Por eso invitar siempre a los amigos, a la familia, a los hermanos, a todo el mundo que podamos invitar para que juntos con nosotros nos acompañen en este lindo recorrido que vamos a tener a través del Apocalipsis.
Y ese fue el resumen del primer tema. Y el segundo tema fue un tema muy importante y muy básico para poder entender el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, si abrimos internet y vemos predicadores, no todos coinciden en la interpretación apocalíptica. ¿Y por qué? Porque a veces se violan conceptos o metodologías importantes para interpretar la profecía apocalíptica. Por ejemplo, si nosotros no entendemos el santuario, difícilmente podamos dar una interpretación correcta al Apocalipsis. Y eso no sucede en otras iglesias, en otras denominaciones. Eso sucede dentro de la denominación nuestra, dentro de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Sucede por qué? Porque hay pastores que no tienen en cuenta esto. Y si no tienen en cuenta, entonces a la hora de interpretar el Apocalipsis, que se revela él a sí mismo, pues entonces van a cometer errores. Por ejemplo, dice la relación, lo que vimos anteriormente fue la relación entre el ministerio de Jesús en el santuario celestial y la revelación de Jesús en las profecías apocalípticas. Vemos que hay una estrecha relación, lo que Jesús está haciendo en el santuario celestial, con lo que se revela en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, dice que el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis de comienzo a fin sigue en orden perfecto la secuencia de los pasos de Jesús a través del santuario. Es importante conocer esto. También dice que el propósito del libro de Apocalipsis es detallar el ministerio celestial de Jesús en lugares santos y santísimos del santuario celestial. Y cada sección del Apocalipsis comienza con una visión secuencial del santuario. Eso lo vimos. Como cada vez que hay una sección en el Apocalipsis, que sea una sección, hay algo en el santuario que lo revela o que lo inicia. Si no comprendemos el santuario, tampoco podremos comprender el libro de Apocalipsis ni seguir a Cristo en su obra de salvación. Entonces es importante porque el santuario lo reveló Dios a su pueblo y con un objetivo, el de manifestar al pueblo el ministerio que iba a hacer Jesús en el santuario celestial por cada uno de nosotros. Ok, para entrar entonces en materia, en el tema de hoy, vamos a empezar a utilizar uno de los recursos. ¿Y cuál es el recurso que vamos a utilizar? Bueno, vamos a un consejo del Espíritu Profecía que escribió en el libro Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 57, y que se llama Apocalipsis específicamente. Y mira qué consejo interesante nos da. Dice: nadie piense que al no poder explicar el significado de cada símbolo del Apocalipsis, es inútil seguir escudriñando el libro en un esfuerzo de conocer el significado de la verdad que contiene. El que reveló esos misterios a Juan dará al investigador diligente de la verdad un goce anticipado de las cosas celestiales. Los que tengan sus corazones abiertos para la recepción de la verdad serán capacitados para entender sus enseñanzas y se le otorgará la bendición prometida a los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Qué bonito mensaje, qué esperanzador mensaje para cada uno de nosotros. Y miren esto, qué interesante lo que dice. Dice que en el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él está el complemento del libro de Daniel, que sabemos que es un gran libro de las profecías del tiempo del fin. Dice, uno es la profecía, que es el libro de Daniel, y el otro es la revelación, que es el libro de Apocalipsis. Hay una estrecha relación entre ambas profecías. Entonces, vamos a empezar. Y le voy a explicar un poquito algunos métodos de interpretación. Y es importante porque en relación al método de interpretación que utilicemos, es la conclusión que vamos a sacar. ¿Qué significa esto? Hay 4 métodos fundamentales de interpretación de las profecías apocalípticas. No solamente de Apocalipsis, sino las profecías de Daniel se incluyen. El primer método, el preterismo. ¿Qué cosa es el preterismo? Bueno, se dice que el preterismo son aquellos que estudian el Apocalipsis viendo un cumplimiento pasado, es decir, todo lo que dice el Apocalipsis se cumplió en el tiempo del profeta, en el tiempo que vivió Juan. ¿Y cuándo vivió Juan? Bueno, vivió en el primer siglo. Por lo tanto, todo eso se cumplió en el tiempo de Juan y no tiene importancia para nosotros. Por lo tanto, ¿para qué esforzarnos para entender el Apocalipsis?
si ya todo se cumplió en el pasado. Así que no hay relevancia para nosotros hoy. El otro método es el futurismo. Y el futurismo es súper interesante porque lo utilizan muchas denominaciones de interpretación apocalíptica. ¿Y qué dice? Bueno, es que solamente los primeros libros de la Biblia, del capítulo 1, 2 y 3, son del pasado, más los otros libros a partir del capítulo 4 pertenecen al futuro. Eso quiere decir que la revelación fundamental es para las personas que van a vivir en el último tiempo del tiempo del fin. Por lo tanto, no tiene mucha revelación para nosotros. Eso quiere decir que ellos lo interpretan literalmente, lo que dice ahí todo es literal, pero yo no lo puedo entender porque eso va a pasar en el futuro y tendremos que esperar que llegue el futuro para entender esas cosas. Hay otro método que es el idealismo, y que el idealismo es simplemente, dice, esto es lo que nos manifiesta simbólicamente, es la lucha entre el bien y el mal, pero sin tiempo histórico. No, ellos no dan importancia a ningún tiempo histórico específico. Simplemente lo que refiere es, simbólicamente, es la controversia entre el bien y el mal. Y el cuarto método es el historicismo, que es fundamentalmente dice que los eventos de la profecía apocalíptica comienzan en el tiempo del profeta y se van extendiendo en el tiempo hasta el final de la historia. Todo a través de la historia en hechos sucesivos, uno después de otro. Y este es el método que nosotros utilizamos y el método que queremos porque es un método bíblico. Y lo vamos a ver a medida que vamos descubriendo el Apocalipsis, nos damos cuenta que el método de historicismo es el método correcto para interpretar las profecías bíblicas. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer es el siguiente: ¿por qué el método de historicismo y no el futurismo que utilizan muchas iglesias evangélicas como las pentecostales y otras? Y, bueno, muy sencillo. El método historicista nos da la posibilidad a nosotros de ir comprendiendo el libro, de ser participante de las profecías en cualquier tiempo que vivamos. O sea, las profecías apocalípticas están escritas para todos los cristianos, desde la época de el profeta hasta nuestros días hoy. Por eso es importante el Apocalipsis para nosotros. El futurismo y el preterismo surgieron en el siglo XVI. ¿Por qué? En una forma en la contrarreforma. Recordemos cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia, que empezaron los reformadores y hubo un gran problema, porque los reformadores en aquel tiempo veían a la bestia de Apocalipsis como el papado. Y entonces los jesuitas, había dos jesuitas españoles fundamentales, Alcázar y Rivera, que ellos idearon estos dos métodos de interpretación apocalíptica, porque así con estos dos métodos eliminan la señalización del papado como la bestia en Apocalipsis. ¿Por qué? Muy sencillo. Si todo se cumplió en la época del papado, y es interesante, ayer yo vi un sacerdote católico que estaba hablando de esto, diciendo que los protestantes que dicen que el papado es la bestia de Apocalipsis 17, pues tan falto de sabiduría, porque como todo esto ocurrió en la época del profeta, que fue en el primer siglo, en el año 95 al año 100, y en aquel tiempo no existía la Iglesia Católica, por lo tanto, la Iglesia Católica no puede ser la bestia de Apocalipsis 17. Muy fácil, con una interpretación preterista se quita del camino esa interpretación. Y los futuristas dicen, bueno, mira, hay cosas que realmente no podemos decir que se cumplieron en el pasado. Por lo tanto, tenemos que darle cabida a cosas del futuro también que no se han cumplido. Todo no se pudo haber cumplido en el pasado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ahora existe el método de Rivera, que es el método futurista. Dice, sí, hay cosas que ocurrieron en el pasado, en la época del profeta, pero hay cosas que no han sucedido, pero son en el futuro, y eso no tiene nada que ver con nosotros hoy. Por lo tanto, los dos métodos que se utilizaron en la contrarreforma son para excluir al papado como señalizado como la bestia del Apocalipsis. Es interesante. Vamos a seguir estudiando más. ¿Cómo se divide el libro de Apocalipsis? Bueno, el libro de Apocalipsis se divide en dos partes. Hay una parte que es histórica, que comprende la primera mitad del libro, entre el capítulo 1 y el capítulo 11, y hay una parte que es escatológica. ¿Y qué significa escatología? Escatología son los eventos del tiempo del fin. Son los eventos previos a la segunda venida de Cristo. Todos los eventos que nosotros esperamos que ocurran antes de que Cristo venga, y que cuando Cristo venga, eso es lo que se llama eventos escatológicos.
que comprenden entre la segunda mitad del libro, entre el capítulo 12 y el capítulo 22. Cosas que yo no estoy muy de acuerdo, pero eso es un criterio mío, ¿ok? Yo creo que el evento histórico se relaciona entre el capítulo 1 y el capítulo 11 y los escatológicos puros es a partir del capítulo 13. Y el capítulo 12 yo lo veo como una bisagra que une los dos eventos, el histórico y el escatológico. Y cuando veamos el capítulo 12, ustedes les voy a dar la razón por qué creo eso. Porque el capítulo 12 realmente hace un recuento de todo. Simplemente un recuento de todo el pueblo de Dios en la historia, y yo lo veo como una bisagra que une lo histórico con lo escatológico. Y es importante que lo histórico tiene una gran relación con el santuario. Por eso yo decía, tenemos que entender el santuario si queremos dar una correcta interpretación al libro de Apocalipsis. Y la primera mitad del libro de Apocalipsis lo vamos a ver tanto en las 7 iglesias, como en los 7 sellos, como en los 7 trompetas, que son los libros históricos. Lo vamos a ver cómo todos se relacionan uno con otro a través de la historia, pero son a partir del ministerio de Jesús en el lugar santo del santuario celestial. Y vemos que cada evento, como vimos en el estudio anterior, se va a relacionar con un ministerio de Jesús o con un objeto del lugar santo. Por ejemplo, vemos que hoy vamos a estudiar un poquito sobre las 7 iglesias, y vamos a ver que las 7 iglesias están relacionadas con el candelabro de oro que está a la izquierda cuando entramos al santuario celestial en el lugar santo. Eso lo vimos la vez pasada, ¿ok? Lo vamos a ver. Y que la parte escatológica es el ministerio de Jesús en el lugar santísimo. Por eso es que al final del capítulo 11 dice que se abre el santuario del cielo y deja ver el arca del pacto. ¿Y dónde estaba el arca del pacto? En el lugar santísimo. Y a partir de ahí es que comienzan los libros escatológicos o los libros del tiempo del fin, porque es el segundo ministerio de Jesús en el santuario celestial. Ok. Hasta ahí la introducción para poder entender, y es bueno que usted anote cualquier duda para después poder explicar, porque todo no se puede decir en este tema, ¿no? Ahora, pero después en las preguntas y en la conversación podemos ampliar un poquito más. Vamos a empezar entonces con el libro Apocalipsis. Los invito a todos a abrirlo en el capítulo 1. Y dice lo siguiente, que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo lo que debe suceder pronto, y la declaró mediante su ángel y su siervo Juan. Y yo quiero, y vamos a ir estudiando Apocalipsis poco a poco, versículo por versículo. No es que vamos a estudiar algo grande, decir esto significa tal cosa, no. Poco a poco, y darle significado a todo a través de la Biblia. Y ahí estamos viendo algo muy importante. Dice que es la revelación de Jesucristo. Muchas personas, y quiero decir dentro de la iglesia, y más aquellos que utilizan los métodos históricos, los métodos preterismo y futurismo, que no se puede entender el Apocalipsis, que está lleno de símbolos que no se pueden entender. Pero la Biblia dice que el Apocalipsis significa ¿qué cosa? Revelación, es todo lo contrario. Revelación no es misterio. El libro de Apocalipsis no está cerrado, sino que dice que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y esto nos da una sensación de historicidad, porque nos dice, y lo vamos a ver, y mira en el versículo 22, así empieza el libro de Apocalipsis en capítulo 1:1, pero mira cómo va terminando también en el último capítulo, 22:6, dice lo mismo. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Entonces son cosas que deben suceder pronto. Y eso está diciendo Dios, Jesús, a través de su profeta en el primer siglo. Y dice, mira lo que dice el capítulo 1, ahí donde estamos, versículo 19. Dice lo siguiente, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, escribe las cosas que ves, o las que has visto, las que son hoy y las que han de suceder después. Entonces esto no puede ser un futurismo, esto no puede ser solamente un preterismo, esto tiene que ser un historicismo. ¿Por qué? Porque está diciendo, escribe las que son, que pasaron, y las que van a suceder después, en el futuro de Juan, que puede ser el presente de cualquiera de nosotros, y puede ser el futuro también de nosotros, porque hay cosas que aún no se han cumplido. Entonces esto nos da una señal de que Apocalipsis dice que está escrito de una forma historicista, que es una historia de la iglesia cristiana desde el tiempo del apóstol
hasta que venga Cristo y restaure todas las cosas. No sé si están entendiendo esto. Es una visión que nos está dando Cristo, es la revelación de Jesús. Y es importante entender. También al final del libro nos dicen en el capítulo 22:10, y me dijo, no sellen las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. No es un libro cerrado, no es un libro que no podamos entender, es un libro que Dios, en la revelación, Jesucristo se revela a nosotros para poder entender los acontecimientos que van a suceder en toda la historia del cristianismo. Y ahora hay algo muy, muy importante. Dice que hay bendiciones para el estudiante de Apocalipsis. Si seguimos leyendo, dice el versículo 3, bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía y dichosos los que la oyen y guardan lo que está escrito en ella porque el tiempo está cerca. Mire qué interesante. Si realmente no se pudiera entender el Apocalipsis, ¿dónde está la bienaventuranza de aquellos que estudian? Si no se puede entender. ¿Cómo yo puedo guardar las palabras si no las puedo entender? ¿Entienden? Bienaventurado el que lee, pero no solo el que lee, el que oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ella escritas. Pero ¿cómo yo voy a guardar algo que yo no entiendo? Por lo tanto, si Jesús nos manda a leerla y nos manda a estudiarla, es porque la podemos entender y la podemos, ¿qué? Guardar. Entonces, el objetivo no solamente es leerlo, no solamente es entenderlo, sino incorporarlo en nuestras vidas. Y ese es el objetivo fundamental que tiene Jesús. Hacer una transformación a través de este quinto evangelio en las vidas de cada cristiano que vive en los tiempos finales de la historia. Estos versículos no se nos pueden olvidar nunca a nosotros. Dice, termina también el libro, es que el libro Apocalipsis, el último libro, el último capítulo, el 22, se relaciona mucho con el primer capítulo. Así como empieza el libro, así termina, con las mismas bienaventuranzas, con las mismas promesas. Y dice en capítulo 22:7, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras y la profecía de este libro. Como mismo empieza, así mismo termina. Bienaventurado el que las lee y el que guarda las profecías de este libro. Seguimos leyendo. Versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte del que es, del que era y que ha de venir, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y con su sangre nos libró de nuestros pecados y nos constituyó en un reino de sacerdotes para servir a Dios su Padre, al sea la gloria e imperio para siempre jamás. Y ahora viene un saludo, y es un saludo divino. Mire qué interesante, dice que el saludo divino viene de parte a las 7 iglesias, ¿de parte de quién? De Dios Padre, es decir, el que es, que era y que ha de venir. ¿Quién es ese? Dios Padre. Muchas veces decimos, Jesucristo viene, y nos olvidamos que Jesucristo viene sentado a la diestra de Dios. Dios, el Padre, viene también a buscar a su pueblo. Y entonces dice, el que era, el que es y que ha de venir, ese es Dios Padre. Y dice, y del Espíritu Santo, que son ¿qué? Los 7 espíritus, de parte de los 7 espíritus del Espíritu Santo, y de Jesucristo. Después sigue diciendo, y aparte el testigo fiel, primogénito de los muertos. Ahí tenemos la Trinidad. Hay muchas personas que no creen en la Trinidad, en la deidad, en las 3 personas la deidad. Dios Padre, el Espíritu Santo y Dios Hijo. Y ahí lo tenemos indistintamente dándonos un saludo a las iglesias. ¿Cómo se manifiestan en la iglesia? Ahí tienes al Padre, ahí tienes el Espíritu Santo y ahí tienes a Jesucristo. Y seguimos, porque es interesante como dice, bueno, ya había puesto la revelación de la deidad. Ahora dice que saluda a la ¿quién? A las 7 iglesias. ¿Y cuáles son estas 7 iglesias? Bueno, estas 7 iglesias las podemos ver en el versículo 11. Y dijo, escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Son las 7 iglesias a las cuales... Perdón. Sí. Se ven los versículos, pero no se ven los capítulos.
No, porque estamos en Apocalipsis, capítulo 1. Yo no me he oído Apocalipsis, para nada. Capítulo nada más 1. que estamos en el 1. Sí, estamos estudiando Apocalipsis capítulo 1. Todo lo que vamos a estudiar es capítulo 1, en detalle. Como ven, vamos versículo por versículo. Vamos en detalle, porque hay quienes dicen que no se puede entender. Y vamos a ver cómo la Biblia misma se explica. Se está explicando sola sin yo dar ninguna interpretación personal. Eso es lo más importante. La Biblia misma se va a explicar. El mensaje a las 7 iglesias. ¿Quiénes son las 7 iglesias? Pues ahí las tenemos. En Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces, pero la pregunta que hacemos, estas son 7 iglesias que estaban en Asia Menor, pero son las únicas iglesias que existían en Asia Menor. Vamos a ver que no. Había más de 7 iglesias en Asia Menor, como por ejemplo Colosas, cerca de la Odisea, Mileto, cerca de Patmos y Éfeso, y Troa, cerca de Pérgamo. Eso lo podemos ver, el que lo quiera ver, en Hechos capítulo 20 y Colosenses 1:2. Además, habían otras iglesias cristianas en Ponto, en Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eso lo podemos ver en Primera de Pedro capítulo 1:1. Ahora la pregunta, ¿por qué el mensaje solo a 7 iglesias? ¿Qué significa el número 7? Bien, eso es muy importante para entender el significado, por qué 7 iglesias y qué significado tiene las 7 iglesias. Pues entonces el número 7 es algo muy importante. Es un número simbólico, bíblico y profético que representa ¿qué? Plenitud y perfección. Y eso es muy importante. Recordemos que hay muchas cosas, el séptimo día, 7 trompetas, 7 sellos, 7 iglesias, y así por el estilo. Dios utiliza así el número divino, la perfección, y eso es lo que significa plenitud y perfección. Por lo tanto, cuando Jesús está dando un mensaje a 7 iglesias, Él está dando un mensaje a todas las iglesias del tiempo en que vivía el apóstol San Juan, y no solamente el tiempo en que vivía el apóstol San Juan, sino a todas las iglesias de Jesucristo que han vivido, que han existido a través de la historia. Y lo vamos a ver ahora poco a poco. Entonces, un mensaje de Cristo a toda su iglesia, independientemente el tiempo en que surja la iglesia. Lo que Jesús utiliza 7 iglesias como un símbolo para manifestar los periodos de la iglesia en cada etapa. Y vamos a ver eso. Dice que las 7 iglesias son 7 símbolos simbólicos, candeleros de oro. Y esto lo podemos ver en ahí mismo en Apocalipsis, capítulo 1, 11 al 13. Y vamos a ver qué nos dice. Dice: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Me volví para ver quién hablaba conmigo y vuelto vi 7 candelabros de oro. Y entre los 7 candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con una cinta de oro. ¿Quién estaba caminando entre los candelabros de oro? Ahí tenemos a nuestro Señor Jesús caminando entre los candelabros de oro. Pero ahora, ¿qué significan estos candelabros de oro? Vamos a ver qué significan los candelabros de oro. Dice en Apocalipsis ahí mismo, las 7, 1:20, seguimos leyendo. 1:20 dice: el misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro es este. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Nosotros no tenemos que interpretar nada. Los candelabros representan a las 7 iglesias. Pero ahora hay una pregunta. ¿Es que los candelabros van a ser 7 iglesias en Asia y las otras iglesias no tienen candelabros? ¿O es que esto representa la totalidad de las iglesias? El 7 representa la totalidad, la plenitud de todas las iglesias, no solamente en el tiempo del apóstol, sino el candelabro, las iglesias en toda la época cristiana. Porque yo no creo que Jesús haya abandonado hoy a su iglesia. Yo creo que hoy Jesús sigue caminando entre los candelabros que representa la iglesia. Seguimos. Además dice: las 7 estrellas en la diestra de Cristo son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Qué cosas representan los ángeles? Pues los ministros de la iglesia. Jesús está al tanto de los ministros de la iglesia, está al tanto de su iglesia. Dice que camina por ella, a través de ella.
Dice, Jesús instruyó a Juan diciendo, escribe en un libro lo que ves y envía a las 7 iglesias. Eso lo leí ahora. Sigue diciendo, pero yo os digo la verdad, porque es interesante. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convenceré al mundo de pecado y justicia y de juicio. Esto está en Juan 16, 7 y 8. Jesús, antes de irse, dice, yo no lo dejaré huérfano. Yo me voy, pero enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad, que lo guiará a toda verdad. Y además no hablará palabras suyas, sino hablará palabras que nosotros le enviemos. Y entonces es importante que cuando Jesús se marcha, ¿a quién envía Él? ¿Qué pasó el día del Pentecostés? ¿Ustedes recuerdan? A los 50 días después de que resucitó Cristo y estaban celebrando el día del Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos y dice, de repente vino sobre ellos el Espíritu de Dios como llamas de fuego y fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lengua y empezaron a predicar. Dice que en ese día se convirtieron como 3,000 personas. Ellos fueron llenos, el templo de su cuerpo fueron llenos del Espíritu Santo y con poder predicaron el Evangelio. Entonces, esa es la promesa que Jesús había hecho a sus discípulos. No los dejaré huérfanos, sino enviaré ¿quién? Al Espíritu de verdad y que los guiará a toda verdad. Y vamos a ver qué tiene que ver esto. Es interesantísimo. ¿Por qué 7 iglesias? Seguimos. Recuerden el candelabro que había en el lugar santo cuando entrábamos hacia el sur. En el norte teníamos que las mesas de los panes de la proposición. Y al sur, hacia la frente, estaba el candelabro de 7 brazos, que siempre tenía que estar encendido. Dice que en el lugar santo del tabernáculo de Dios había un candelabro de oro con 7 lámparas que se alimentaban de aceite puro de oliva y se encendían todas las noches. Eso lo podemos ver en Éxodo 25, 31 al 40. Ya se lo vimos en el pasado, por eso le hacía énfasis en que tenemos que conocer el santuario, porque todo está relacionado con el santuario. ¿Y qué representa esa lámpara que ardía? Dice, delante del trono que ardía, y lo pueden ver en Apocalipsis capítulo 5, donde en capítulos 4 y 5 se narra el trono de Dios en el cielo. Y mira lo que dice en el versículo 4 y 5. Capítulo 4, versículo 5. Del trono salían relámpagos, truenos y voces, y ante el trono ardían 7 lámparas de fuego que son los 7 espíritus de Dios. ¿Qué representaba el fuego? El Espíritu de Dios en las lámparas que ardían. Y eso existe también ¿dónde estaba el Espíritu Santo? En el santuario celestial. Y vamos en el lugar santo del santuario celestial. Y mira qué dice la Biblia. En Zacarías 4, 2, 2 dice, leemos que el aceite de oliva representa el Espíritu Santo de Dios. El aceite que arde en el candelabro. Porque el candelabro, ¿qué representa? Que vimos a Jesús caminando en el candelabro. A la iglesia. Pero el candelabro puede estar apagado o encendido. Si el candelabro está encendido, tiene el Espíritu Santo, y eso es lo que Cristo quiere. Por eso Cristo está entre los candelabros, para evitar que se apaguen los candelabros, para evitar que el Espíritu Santo no lo posea. Quiere que el Espíritu Santo esté en su iglesia. Y por eso Jesús está vigilante constantemente dentro de su iglesia. Mira qué interesante lo que lo está diciendo. Cada iglesia debería estar llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está presente en cada una de las iglesias. Ojo, no siempre está presente en cada una de las iglesias. Y vamos a ver eso un momentico. Vamos a seguir. Vamos a hacer un resumido entonces de lo que hemos hasta aquí hablado. Porque si hablamos mucho, después se nos pierde la idea. A ver, primero, los nombres de las iglesias son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la iglesia cristiana. Eran iglesias literales en el tiempo de donde vivió el apóstol, pero cada una de ellas tenía una característica que iba a representar simbólicamente a las etapas de la iglesia hasta el tiempo del fin. 7 etapas por donde ha pasado la iglesia cristiana durante toda la historia cristiana. Y lo vamos a ver en el próximo estudio, vamos a hablar sobre eso en detalle. Por lo tanto, las 7 iglesias representan por sus características especiales 7 periodos de la iglesia cristiana a lo largo de su historia, que son 7 periodos. Bueno, se habla de Cristo como caminando en medio de los candelabros de oro. Así se simboliza su relación con la iglesia. Está en constante comunicación con su pueblo. Conoce su real condición. Él es el verdadero centinela en la casa del Señor, el fiel guardián de los atrios del templo.
Él no se lo dejó a ningún ángel. Él mismo está vigilando a su iglesia, cuidando a su iglesia. Y dice, lo que Dios nos quiere dar a entender es que el Espíritu Santo está presente en cada una de las 7 iglesias o épocas de la historia cristiana. Pero ahora pongan ojo aquí. Recordemos la parábola de las 10 vírgenes. ¿Te acuerdas que había 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas? ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, que las sensatas tenían aceite, pero las insensatas no tenían aceite. Tenían las lámparas, pero no tenían aceite. Y cuando vino la voz, decía, viene el novio, las sensatas enseguida tenían aceite para sus lámparas, estaban encendidas, tenían el Espíritu Santo. Pero las insensatas decían, danos del aceite de sus lámparas. ¿Qué le dijeron las sensatas? No, porque si te la damos, entonces no vamos a tener ni ustedes ni nosotros. Vayan y compren. Pero cuando fueron, llegó el esposo. Y cuando regresaron, tocaron a la puerta. ¿Y qué pasó? Que el esposo dijo, no os conozco. Y se quedaron fuera. ¿Por qué? Porque a pesar de ser iglesias de Dios, aparentemente llamadas pueblo de Dios, no tenían ¿qué? El Espíritu Santo. No tenían el candelabro encendido, no tenían aceite en el candelabro. ¿Están entendiendo? Es interesante, estos símbolos nos están dando una lección muy importante para nosotros hoy. Y es importante que la iglesia tenga el Espíritu Santo. Vamos a seguir leyendo entonces el Apocalipsis. Seguimos con el versículo 7, terminamos en el 6 y ahora continuamos en el versículo 7. Mirad que viene con las nubes y todo ojo lo verá, aún los que los traspasaron. Y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. Así sea, amén. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que era, el que es y que ha de venir, el Todopoderoso. Y es interesante ahora cómo es que viene Cristo. Ahora viene una manifestación de la segunda venida de Cristo. Y dice que viene en las nubes y todo ojo lo verá. Hay muchas personas que están predicando sobre el rapto secreto, que Jesús va a venir en secreto y que la iglesia va a ser raptada y se van a ir para el cielo. Pero esto no es lo que enseña la Biblia. La Biblia aquí en Apocalipsis, que es el 5º evangelio para nuestro tiempo, dice que todo ojo le verá. Y más aún a los que lo traspasaron. Y ahora decimos, pero ¿cómo es posible que aquellos que crucificaron a Cristo o que traspasaron a Cristo puedan ver a Jesús si ellos murieron hace 2000 años? Vamos a ver qué nos dice Mateo 24, 27, 30 y 31. Vamos a ver un poquito para que ustedes vean. Vayan a Mateo, rapidito, Mateo, capítulo 24, versículos 27, 30 y 31. Y dice lo siguiente. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo dice? Como un relámpago. Hoy habría que estar muy ciego para no ver un relámpago que sale del oriente y se oculta hacia el occidente, así que atraviesa todo el cielo, a no ser que estemos ciegos. Y el pueblo de Dios, si está en luz y no en tiniebla, va a ver ese gran rayo que es la segunda venida de Cristo. Interesante, que va a ser visible. ¿Qué más dice en el versículo 30 y 31? Dice, y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las naciones de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre, y verán. ¿Está diciendo qué? Todas las naciones, igual que lo dice el Apocalipsis, se lamentarán las naciones, pero dice, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y gran majestad. Dice que todo lo va a ver. Y dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Dice, porque se sonará trompeta, así que va a ser audible también. No solamente visible, sino audible. Y juntará a sus elegidos de los 4 vientos del extremo de un cielo hasta el otro. Es decir, que en ese momento va a haber que la gran resurrección. Y va a recoger a todos sus hijos y juntos van a ascender con Cristo. Pero va a ser un evento que va a ser visible y audible. Pero es interesante que habrá resurrección de muertos. Pero es que aparte de eso dice, hasta lo que los traspasaron. La pregunta es, ¿cómo es posible? Ven, Jesús prometió, es interesante, disculpe, tengo que ir atrás. Ok. Si vemos en Daniel 12:2, vemos que hay una resurrección especial cuando Cristo venga. Y esa resurrección especial es para estas personas. Jesús prometió, le dijo, cuando Jesús fue llevado al Sanedrín, él le dijo, les aseguro que me veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Y ahí rasgaron sus vestidos y
y se pusieron un poco violentos con Jesús. ¿Por qué? Jesús le dijo, ustedes verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Y va a haber una resurrección especial antes de la segunda venida de Cristo, donde estas personas que crucificaron a Cristo van a resucitar para poderlo ver y contemplar su venida en gran gloria y majestad. Claro, cuando vean al Hijo del Hombre venir a las nubes, ¿qué va a pasar? Pues van a morir con el resplandor de la venida, es lógico, pero van a verlo porque Jesús se lo prometió. Y esa resurrección especial se encuentra en Daniel 12:2. No es el tema de hoy, por eso no quiero leer muchos textos. Vamos a ver un poquito, seguimos leyendo. Seguimos Apocalipsis 1. No perdamos de Apocalipsis 1. Y sigue diciendo el versículo 9. Y ahora viene la visión de Jesús. Y el gran día en que Jesús tuvo la visión. ¿En qué condiciones Juan tuvo la visión? Y se le mandó que escribiera el libro. Y dice lo siguiente: yo, Juan, vuestro hermano, compañero en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Es interesante, ¿dónde estaba Juan? Dice que estaba en la isla de Patmos. Patmos es una pequeña isla que se encuentra al occidente del Asia Menor y tiene alrededor de 16 kilómetros de largo y alrededor de 10 kilómetros de ancho, una isla muy árida. Y ahí se encontraba desterrado Juan, dice, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús, porque él estaba predicando a Jesús y dando testimonio, porque él vivió con Jesús, dando testimonio de Jesús, y por eso fue perseguido. Ahí estaba Diocleciano, Domiciano, era un emperador romano en aquel tiempo que desencadenó una gran persecución contra la iglesia cristiana. Y hay una historia de Juan que dice que quisieron matar a Juan echándolo en una caldera de aceite hirviendo, pero que milagrosamente se salvó Juan. Y entonces, por gran temor que le tenían a Juan, lo desterraron en esa isla. Y ahora dice, Juan dice, versículo 10, síganme, estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una fuerte voz como de trompeta. El día del Señor, primera vez que en la Biblia se menciona día del Señor. Y aquellos que guardan el domingo y quieren justificar que el día del Señor es el domingo, dicen, ve, aquí está el día del Señor. Bien, históricamente no se puede demostrar ni que es el día del Señor el domingo en esa época, porque el día del Señor aparece históricamente casi al final del segundo siglo, y aquí estamos hablando en el primer siglo. Pero bíblicamente mucho menos. Pero no vamos a discutir esto ahora en detalle sobre domingo, sábado, pero vamos a ver qué nos dice la Biblia. Muy sencillo, ¿qué nos dice Jesús? Y esta es la revelación de Jesús. Bien, dice que yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y ahora vamos a ver qué dice la Biblia en relación. Si vamos a Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, en el principio, cuando no había pecado, cuando todo era bueno en gran manera, dice, y acabó Dios en el día séptimo, que es sábado, la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Desde Génesis, el sábado es el día que Dios bendijo y santificó. Pero vamos a ver qué sigue diciendo la Biblia a través de dice, el mandamiento en Éxodo 20, capítulo del 8 al 11, es un extracto nada más. Dice, el por qué hay que guardar el sábado. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es para Jehová tu Dios. No haga en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu extranjero, ni tu siervo, ni tu asno, ni que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Y viene el por qué. En 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. Dios santificó un día desde la creación. Y el mandamiento te lleva, dicen que esto es para los judíos, pero en la creación no existía ningún judío, solo Adán y Eva. Y es interesante cómo el mandamiento te lleva a la creación. Pues dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todo su contenido. Y lo bendijo Dios el día sábado y lo santificó así. La causa por la que el pueblo de Dios debe guardar el sábado es simplemente como un recordatorio de que Dios, nuestro Señor Jesús, es el creador de todas las cosas. A veces decimos, como en Juan dice,
En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por él y nada de lo que fue hecho sin él. Y todo el mundo dice, el verbo es Jesucristo, él fue el creador de todas las cosas. Bien, si Jesucristo creemos que es el verbo y el creador de todas las cosas, él nos creó a nosotros, él creó todo lo que conocemos, pero creó el sábado también y bendijo el sábado. Fue Jesucristo el que descansó el sábado con la primera pareja en el Edén. Fue Jesucristo el que bendijo y santificó el sábado. Por lo tanto, el sábado es cristiano desde la creación. Si creemos en Jesucristo, que es el creador. Seguimos hablando. Vamos a ver qué dice, por ejemplo, en Isaías 58, 13 y 14, una forma que nos dice cómo debemos guardar el sábado. Dice, si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y está hablando del sábado, el día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso ¿de quién? Del Señor. Es el día del Señor, glorioso del Señor, y lo veneras no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor. Interesante que habla del día glorioso del Señor. Y vamos a ver qué dice, esto es interesante, qué es lo que dice Jesús mismo. Y esto lo quiero que lo leamos, porque a lo mejor no lo han leído algunos, no lo han leído nunca, o lo han leído y no se han dado cuenta de lo que están leyendo, porque eso pasa. Mateo capítulo 12, versículo 8. En el capítulo 12 hay algo interesante. Y es que Jesús iba con sus discípulos por los sembrados y pasó algo. Ellos tenían hambre y tomaron espigas de trigo para comer. Y empezaron a acusarlo de que sus discípulos habían transgredido el sábado. Al verlo los fariseos le dijeron, tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado. Él respondió, ¿no habéis leído que hizo David cuando él y los suyos tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la presencia que no le había permitido comer a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. ¿No habéis leído en la ley que los sábados en el templo los sacerdotes quebrantan el reposo del sábado y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Quién le está hablando ahora? Uno mayor que el templo. Y dice, si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Él nunca dijo el Señor del domingo. El Hijo del Hombre, y sabemos que Jesucristo dice él mismo con sus propias palabras, es Señor del sábado. Y Juan, ¿qué día cree que guardaba Juan? El sábado. Porque Jesús guardaba el sábado. Si leemos en Hechos de los Apóstoles, vemos que los discípulos, como de costumbre, iban a la sinagoga los sábados. Pero también en Jesús, cuando leemos la historia de los evangelios, dice, Jesús como de costumbre iba a la sinagoga los sábados. Pero bueno, no es el tema hoy el sábado. Pero bueno, para que veamos cómo Apocalipsis nos va enseñando cada detalle y cada doctrina, cómo se va engranando para poder obtener la verdad. Y esto es importante. Ahora Juan tuvo una gloriosa visión de Jesús. Y vamos a seguir leyendo. Y es interesante cómo se expresa. Dice, estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una fuerte voz como de trompeta que dijo, escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias. Ya lo leímos, Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Me volví para ver quién hablaba conmigo y vuelto vi 7 candelabros de oro. Y entre los 7 candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Tenía el pecho ceñido con una cinta de oro. El cabello de su cabeza era blanco como blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como llamas de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido, acrisolado en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Una descripción majestuosa de Jesús. Es una descripción glorificada de Jesús. No es el Jesús que acostumbramos ver en la cruz del Calvario. No es el Jesús caminando por las calles de Jerusalén. No, no es ese Jesús. Es el Jesús resucitado y glorificado el que estamos viendo. Al Jesús todopoderoso, al Dios nuestro. Y dice, fíjate que Juan tuvo que usar lenguaje simbólico para describir aquello, para lo que no existían palabras en el lenguaje humano. Por ejemplo, dice,
era semejanza, que parecía, su rostro era como, etcétera. Siempre cuando veía a Jesús lo iba a describir, no había palabra para describirlo. Y lo que hacía era compararlo con algo. Fíjate al final como dice, su rostro era como el sol, cuando resplandece en toda su fuerza. Está diciendo la gran intensidad con que iluminaba a Jesús. Era glorificado su imagen. Nos sigue diciendo que tenía una estrella, tenía 7 estrellas en su mano derecha, y vimos ya que las estrellas son ángeles y que representan a los ministros de la iglesia, eso lo vimos ya. Pero es interesante, dice que tenía una espada aguda de 2 filos que salía de su boca. ¿Qué significa esto? Bien, la Biblia misma nos lo va a explicar. No tenemos por qué preocuparnos porque la Biblia es nuestro intérprete. Dice en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra, que esta espada aguda de 2 filos es que la palabra de Dios. Por eso que Jesús siempre utilizó para su defensa que un escrito está. Recuerda cuando Jesús fue llevado al desierto para ser probado y tentado, siempre respondía, escrito está. La defensa de Jesús siempre está escrito. Cuando le decían algo, dice, ¿no recuerda lo que estaba escrito? De Abraham hablaba de mí, y etcétera, etcétera. Siempre mencionaba un escrito está. Y esa es la defensa que Dios nos está diciendo. Tenemos que tener la espada para defendernos, que es que la palabra de Dios. Y es lo que siempre Jesús utilizó. Dice, tiene una espada de 2 filos, que es más fuerte que todo. Dice que discierne todas las cosas. Ahora al final sigue diciendo Jesús. Es interesante, dice Juan, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Versículo 17. Pero él puso su diestra sobre mí y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último. Soy el que vivo, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Y entonces es interesante, ahora le dice, no temas. Para nosotros la muerte es una puerta cerrada. Pero Jesús murió y resucitó. Dice, yo soy el que estuvo muerto y que ahora vivo. Y tengo la llave de ¿qué? Del sepulcro. Por lo tanto, Jesús tiene el poder para resucitarnos. Y esa es la confianza que le está diciendo. Si ustedes creen que la muerte es una puerta cerrada, he aquí yo tengo la llave, porque yo morí y yo resucité. Y yo tengo poder para resucitarlo. Recordemos cuando Jesús resucitó a Lázaro, símbolo de la resurrección cuando Cristo venga, donde todos sus hijos van a resucitar con el poder, su poder. Entonces, Dios está dando palabras de esperanza. Nos está hablando de la resurrección, que Él tiene poder para resucitar, y esa es la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y sigue escribiendo el apóstol Juan. Escribe lo que has visto, que ahora es, y lo que ha de suceder después. Y es interesante que este es el mandato que le da Jesús a Juan. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Le está diciendo, esta es la historia del cristianismo desde tus días hasta que yo venga a resucitar a mi pueblo. Y es interesante este último consejo. Lo bueno es que el estudiante de la profecía no tiene que inventar nada, sino simplemente aceptar las explicaciones acerca de los símbolos bíblicos y proféticos que la misma palabra de Dios provee.